preguntas de la gente. ¿Hay pruebas fehacientes de vida extraterrestre que tiene que ver un poquito con lo que habías respondido inicialmente, Mari? Sí, las evidencias, esto lo dice un militar que hace poco se nos fue, el señor Clifford, participó muy cercanamente de uno de los casos más emblemáticos dentro de la casuística OVNI, que es el caso Roswell, y el señor Clifford le preguntaban en una larga entrevista que le hicieron en la década de los 2000, ¿qué opinaba él? Si había, hablaban del caso Roswell y él decía, a mí me piden evidencias, yo no las tengo, pero ellos, refiriéndose a las civilizaciones del espacio exterior, ellos son evidentes. Bien. Entiendo que el fenómeno se mueve, hablando del fenómeno como tal, se mueve con una lógica y una inteligencia propia. Establecer lógicas dentro de nuestra lógica, ante la lógica de ellos, eso es lo más complicado, entendiendo que el ser humano pues vive en su ignorancia propia de quién es, de dónde viene, para dónde va. Son demasiadas las especulaciones y poco lo que realmente vamos al verdadero conocimiento de nuestra trascendencia como ser humano. Entonces me parece que yo quiero buscar una evidencia de transitar el fenómeno con muchísimo cuidado, ¿no? Está bien, te pido un poquito de concisión porque hay muchas preguntas, a ver si podemos responderlas a todas. ¿Hay algo dentro del Uritorco? Pregunta un televidente. Mira, el Uritorco ha sido estudiado por un humanista que habitó muy cerca de Capilla del Monte y muy cerca de ustedes ahí en Córdoba, el señor Guido Buffo. Él establece un estudio acerca de los fenómenos físicos que tienen lugar, lo enmarca como un centro telúrico importante y hay que entender que está refiriéndose a las propiedades físicas del lugar. Después, todo lo demás queda a responsabilidad de las personas que han generado toda una cantidad de mitos, de especulaciones y de interpretaciones que al momento no tienen ninguna, porque sé que la pregunta va a todo lo que se dice de la ciudad de Erx. Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia al respecto. Bien. Pregunta Emi. Leí por ahí que los ovnis somos nosotros en miles de años. ¿Es cierto? O sea, nosotros... ¿Cómo es? Que los ovnis somos nosotros. Somos nosotros en miles de años. ¿Es cierto? Nosotros mismos. Estas hipótesis se jugaron mucho en la década de los 60, de los 70. Se habla de que que ellos pueden ser nosotros en el futuro. En realidad, cuando uno entra en el contenido, y lo digo con un poco de interesar y de inspirar a las personas que están interesados en este tema, que cuando uno lee los miles de casos, casi millones de casos y casos y casos que están expuestos en bitácoras de investigadores muy reconocidos en el tema y de seriedad, nos indica que primero que nada tenemos que entender realmente qué es el espacio temporal. Con los viajes en el tiempo nosotros ya estamos experimentando hace mucho tiempo y tranquilamente ya podemos ir al pasado y al futuro. Y esto en lugares muy cerrados, por supuesto. Y eso nos invita a entender, porque gracias a las teorías de Albert Einstein, Nikola Tesla, podemos entender que estamos caminando un momento muy interesante como humanidad y que alguna vez seremos nosotros allá en el espacio viajando en estos mundos estelares. Pero bueno, como dice Michio Kaku, un físico muy reconocido, hay que caminar aulas del conocimiento para comprender semejante realidad, ¿no? Bueno, la última pregunta lo dice Rodri. ¿Cómo se vive en otras galaxias? Pregunta. ¿Se puede establecer eso? Eso no me compete. Yo creo que tenemos que vivir las experiencias antes de contarlas. Hay demasiadas interpretaciones y especulaciones en este sentido y en eso nosotros ahí no nos metemos. Me parece que todo lo que es interpretar, especular, hace perder el tiempo y hay muy buena información como para entender la realidad, esta realidad extraterrestre, antes de jugarnos en las especulaciones.